Uno. Buenas a todos, ¿cómo andan? Les queremos dar la bienvenida al tercer capítulo de Strange Podcast. Acá estamos con Tincho. Buenas, ¿cómo están? Bien, y en este formato les queremos presentar un poco también cómo nosotros hacemos la programación de Meatblock, qué es específicamente y cuáles son los puntos básicos que tenemos que tener en cuenta para su desarrollo, ¿no? Sí, justamente la idea es ya empezar a implementar este formato en el que les vamos a estar mostrando. Este es nuestro primer episodio ya con cámaras, así que bueno, y una implementación que hacemos ahí por ese lado. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar lo que viene siendo un Meatblock, ¿sí? La programación del Meatblock, los puntos básicos y desarrollar un poco cómo es un poco más llevado a la práctica, no tanto desde la teoría. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que entender y contextualizar es qué es el mid-block, ¿sí? Básicamente es el último bloque de entrenamiento previo a una competencia, en donde se juntan los grandes éxitos, ya les vamos a explicar lo que son los grandes éxitos, y en el cual se busca alcanzar un pico de forma de cara a la competencia, ¿sí? Básicamente es el último bloque de entrenamiento que nosotros realizamos en una preparación para competir, ¿sí? Bien, ¿qué diferencia nosotros le encontramos a lo que es un picking tradicional, por así decirlo? Nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Principalmente, antes que todo, saber qué es un picking tradicional, que a grandes rasgos tiene ciertas normas fijas que se deben cumplir, como, por ejemplo, una alta especificidad, un bajo volumen de entrenamiento, la implementación de los movimientos específicos de competencia, sentadilla, banco y despegue, y también, por otro lado, lo que vendrían a ser quizás ejercicio de sobrecarga. Entonces, ¿qué pasa acá? Este tipo de planificación ya viene predestinado a, por ejemplo, a arrancar la planificación general, el macrociclo, con un meso, posiblemente de hipertrofia. Después estaremos con un bloque posiblemente de acumulación de volumen, de acumulación de trabajo, ¿no? En los básicos. Y luego ya estaríamos en este bloque de picking donde ese volumen va a tener que bajar, esa especificidad va a tener que aumentar y esa intensidad también va a ser bastante alta, por lo cual tiene una demanda psicológica bastante alta y un estrés también muy alto, ¿no? ¿Algo que vos quieras agregar, Tincho, de lo que viene a ser un picking más tradicional? Bien, esta etapa justamente se suele conocer como la etapa en la que nosotros tratamos de demostrar todo lo que construimos durante los bloques anteriores, se trata de demostrar justamente en este bloque. ¿Qué pasa? Si nosotros alcanzamos mejoras en nuestro rendimiento entrenando de otra manera, ¿por qué durante la última etapa previa a una competencia vamos a cambiar justamente lo que venimos haciendo, cambiar los protocolos, cambiar las frecuencias de entrenamiento, modificar los volúmenes, si incluso con lo que veníamos haciendo nos estaba funcionando, ¿no? Entonces, es por esto que en un mid-block justamente el enfoque es un poco diferente y esa es donde radica la principal diferencia con un picking tradicional, ¿no? Entonces, esto nos da lugar a entender cómo lo desarrollamos, ¿sí? Vale aclarar también que un mid-block va de la mano con lo que conocemos como bloques de desarrollo, ¿sí? Bloques de entrenamiento en los que nosotros simplemente buscamos la mejora de nuestro atleta, justamente brindándole las cosas que más lo hagan mejorar o que más necesite en ese momento de la programación, ¿sí? Entonces, esto va un poco de la mano. Vamos a seguir trabajando de la misma manera, pero ahora entra este concepto de los grandes éxitos que vamos a pasar a explicarle a qué nos referimos con esto. Bien, estos grandes éxitos que nosotros tenemos son las cosas que más nos hicieron mejorar en nuestros bloques de desarrollo previos. ¿Qué pueden ser? Por ejemplo, nosotros tenemos algo que le llamamos consecución de bloques, por así decirlo, que es el desencadenamiento de todos los bloques que nosotros tenemos.
Entonces, posiblemente nosotros vamos a estar probando cosas distintas en referencia a las creencias que nosotros tenemos de qué es lo que necesita el atleta para mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos un atleta que le suele fallar mucho la parte baja del banco, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, personalmente, posiblemente vamos a estar atacando mucho la técnica, mucho esa parte baja, ese inicio del movimiento, y quizás después, cuando yo tenga que llegar al picking o a ese mid-block, no me va a servir de nada mandarle quizás un ejercicio de sobrecarga cuando él termina perdiendo eficiencia en la salida del movimiento. Entonces yo prácticamente eso siempre se lo voy a estar atacando a esa persona, ¿no? Sí, o sea, en este caso podemos entenderlo, por ejemplo, aplicar un banco con un recorrido parcial, como por ejemplo un WordPress alto. Sí, vamos a lograr sobrecargar, probablemente mueva cargas superiores a su RM, Y pero solo no porque vamos sí, a estar solo porque está atacando. establecido. O sea, eso es Claro, genial, boludo. claro, o sea, ¿por qué lo hacemos? Porque es así, porque tiene que sentir kilos encima. Porque eso nos dice las reglas del picking, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No vamos a estar encontrando una mejora porque tampoco estamos atacando el punto que ese atleta necesita mejorar en este caso. Entonces, si nos metemos ya a hablar de cómo desarrollamos un mid-block, lo primero que tenemos que ver son las cosas que más nos funcionan, ¿sí? Que más nos funcionan, esto va de la mano con las cosas que necesitamos. Probablemente lo que más funcione sea lo que necesitamos. Y es a esto a lo que nos referimos con grandes éxitos. ¿Sí? Eso por un lado y aplica para todos los movimientos, no solo con las variantes, sino con frecuencias, rangos de repeticiones, Volumen eh, total, estrés. volumen total, selección de ejercicios. Es lo que a cada persona le resulte más efectivo. ¿Sí? También veo algo muy común, que es el hecho de que se suele cambiar completamente cuando se viene el bloque previo a la competencia. Se suele cambiar mucho, pero mucho, la distribución de los ejercicios y el split semanal. Hay gente, boludo, que tiene un split semanal de literalmente lo viene llevando hace, no sé, un año, y solo porque Sí. toca picking, lo van a cambiar, boludo. Solo porque es picking. Tipo, ¿por qué lo cambias? Sí, 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 totalmente. Entonces es encontrar eso, es encontrar lo que nos funciona. Y otra cosa que nos parece también interesante y que se suele dejar de lado es que a un mismo individuo, si nosotros entendemos esto de que somos seres que nos atraviesan tanto factores sociales, culturales, económicos, etcétera, empezamos a tener un poco más en cuenta el contexto, ¿no? social del atleta, que es algo muy importante y dejado de lado también. Sí, sí, sí. Es muy importante también, si bien obviamente uno yo creo que siempre tiene que estar vista al 100%, en lo posible todo el año, obviamente, y en el bloque de la competencia. Sí, Eh, sí. lo que creo es que también uno como entrenador tenemos la obligación también a adaptar, al contexto social. Y si bien, por ejemplo, dijimos anteriormente de no, por lo menos yo, decir, no trato en lo posible, siempre trato de mantener el mismo split, no andar cambiando mucho, pero si el atleta lo necesita por el contexto, por ejemplo, muchos powerlifters, yo creo que hoy en día, no sé a vos, son juniors, o sea, no son gente muy adulta. Sí. Entonces, la mayoría de ellos, si bien tiene un trabajo, que tiene horarios rotativos o así O todo. son Sí, son estudiantes estudiantes, incluso. por eso. Entonces, cada 4 meses literalmente su vida cambia. O sea, Sí. es muy gracioso eso. Entonces tenemos que estar siempre preparados para afrontar eso. Uno de los casos, por ejemplo, que yo tengo más cercano en ese sentido es, Adri, que Adri normalmente cada 4 meses le tengo que cambiar el split.
según su trabajo y según las materias que tenga. Un tip que también yo tengo como atleta es siempre trato de ponerme todas las materias posibles en 2 días, literalmente. O sea, es como yo sé que, por ejemplo, curso el miércoles y me desligo totalmente de ese día. O sea, yo sé que ese día es mi día de facultad. Meto todo lo posible y ya está, me olvido. Lo mismo, siguiente bloque también, porque si no, siento que el estar cambiando constantemente no solo de días, sino de horarios, cuando ya te terminás de acostumbrar, ya lo tenés que volver a cambiar. Entonces, Sí, mientras sí. menor sea, mientras menor sea ese choque diario, creo que es mucho mejor. No sé si a vos te pasa con alguno de los chicos. Sí, eso es muy interesante y bueno, también pasa esto que decís, si bien cuando uno no solo mayor rendimiento, sino se toma con más seriedad el entrenamiento, esto lo hemos hablado en podcasts anteriores, es lo que decimos, siempre uno busca que las actividades de su día vayan congeniadas con su entrenamiento de power o con que pueda cumplir con sus comidas, el descanso, etcétera, pero sí suele pasar un montón y creo que también tenemos que estar preparados a adaptarnos, ¿no? A ese contexto social. La realidad es que ni acá ni en la mayoría de países del mundo y ni siquiera los mejores son capaces de vivir del deporte. Todos hacemos algo externo al propio deporte, que es al fin y al cabo lo que nos permite vivir y desarrollarnos a nivel económico, etcétera. Entonces, no podemos dejar de hacerlo, tenemos que seguir haciéndolo y buscarle la vuelta para poder adaptar el entrenamiento según ese contexto social, creo que es clave. Sí, sí, particularmente yo, como atleta, siempre busco tenerlo todo lo más ordenado posible. Considero en ese sentido, me gusta ser más estructurado, pero sí entiendo que quizá hay atletas que capaz un día te escriben y te dicen, mira, me surgió quizás hasta un nuevo trabajo, necesito cambiar los días de entrenamiento y hasta dentro de un mid-block incluso puede pasar Sí, sí, sí. tranquilamente. No es lo ideal, pero es algo que puede pasar. Entonces, estar preparado para adaptarse y no cerrarnos bueno, vos tenés que entrenar 4 días porque es lo que mejor te va. Probablemente sea lo que mejor le va, ¿no? Pero si hay veces que no lo puede cumplir, hay que Sí, sí. buscarle esta forma de adaptarse. Aparte de eso, por lo menos yo creo que también prefiero muchas veces que estos bloques, indiferentemente más allá de que la programación sea súper importante y todo, ¿viste? Es el hecho también de que lo puedan focalizar mucho cada entrenamiento y, y siento que si ellos tienen como ese foco atencional en el entrenamiento, lo más desligado de su día a día, mucho mejor. Por ejemplo, como les había comentado antes, lo de Adri, lo que por ejemplo yo suelo hacer con él es pactarle 2 días que él, yo sé que no hace nada, o sea, solo trabaja, por ejemplo, 2 SBD y ya está. Yo sé que ese día está 100% foco en eso, no tiene la cabeza en otra cosa. Claro. Eh, y eso también Y está bueno para estos bloques. sí, sí, es interesante esto que decís y que no sea uy, yo hoy llegué súper cansado y tengo que entrenar igual, sino buscar darle la mayor entidad posible a cada sesión de entrenamiento, que no sea ir a cumplir, sino que sea, hoy yo sé que le puedo dedicar el 100% a mi entrenamiento, lo hago. O quizá, ojo, hay gente también que es el caso contrario, por ejemplo, que les sirve esto de mantenerse activo y de todos los días meter un poco del trabajo total que tiene a nivel semanal, que les Bueno, sirve capaz. Ivo, por ejemplo, es Claro, un ejemplo. claro. Y bueno, Iván, un atleta mío, que dicen, yo me siento muy bien, por ejemplo, yendo al gimnasio 4 o 5 veces a la semana, lo puedo compaginar bien con mi día a día, le gusta mantenerse activo, entonces, ¿por qué no? Es muy individual, la verdad.
Sí, 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 sí. Después eso estaría bueno también compaginarlo un poco con lo que hablamos del volumen de entrenamiento y cómo manejarlo, ¿no? ¿Cómo te gusta hacerlo vos, jefe? Bueno, particularmente, como les decíamos, o sea, no cambiar en un inicio, no cambiar bruscamente lo que venimos haciendo. Nosotros se supone que durante esos bloques de desarrollo encontramos un volumen ideal para el atleta, del cual se recupera y mejora, ¿sí? No me interesa que se recupere y no genere mejoras o que ni siquiera llegue a recuperarse. Entonces, es un volumen en el que yo sé que a esta persona le va bien, ¿sí? Por poner un ejemplo, no sé, series de banco, más allá de la intensidad del RPE al cual lo llevemos, etcétera. Capaz que una persona tolera unas entre 10 a 15 series de banco. Y capaz hay personas que toleran muchísimo más volumen. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en el último bloque antes de la competencia, voy a bajar este volumen. No necesariamente, porque es cuando más mejora, es cuando realizó este volumen alto. Entonces, el volumen es algo que yo ya conozco y que nosotros ya conocemos del atleta previamente y bueno, se mantiene durante el mid-block, ¿no? Sí, sí, sí. También hay que recalcar algo que es ¿qué tanto volumen necesita mi atleta para mejorar? ¿No? O sea, también hay veces que siento que si bien uno en un principio tiene que aprender a recibir todo ese volumen de golpe, eh, hacerse, puede sonar mal lo que voy a decir, pero es como hacerse hombre, curtirse, por así decirlo, les va a venir bien. Después luego siento que con el tiempo uno también empieza a tener cada vez estar más cerca del mínimo volumen efectivo o adaptativo que otro volumen, ¿no? Sí, sí, sea por decisión propia o por necesidad. A ver, ¿a qué me refiero? Yo si encuentro mejoras con un volumen más mínimo, y avanzo bien y no acarreo ninguna molestia, etcétera, ¿por qué no lo voy a hacer? En esos casos lo veo bien y después está el caso contrario de quizá que atletas que vienen de una recuperación o algo por el estilo en los que decidimos plantearle el volumen de entrenamiento mínimo con el que pueda seguir progresando, Sí, ¿sí? totalmente. ¿Qué te iba a decir? Y después el tema también de esa capacidad de la capacidad de recuperación que tenga el atleta, es súper importante también coordinarlo con el volumen de entrenamiento. O sea, no va a ser lo mismo, indiferentemente a las reglas ya preestablecidas, creo, que es la clásica de, bueno, si es una mujer liviana, tolera mucho volumen, si es un hombre pesado, tolera menos. Yo creo que cada vez, desde el empirismo y la práctica, veo que si bien es un gris, o sea, eso, en la práctica ves, creo que cosas totalmente opuestas en ese sentido, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, a modo comparativo, digamos, entre Fabri y Fede, eh, Sí, las preparaciones de Fabri, por lo que me has comentado, además de tener su día en el movimiento de competencia, tienen un día secundario también de alto volumen en estos mismos movimientos. ¿Y cómo lo tolera? ¿Cómo lo ves en este sentido? y mirá, o sea, Fabri es uno de los chicos que entreno yo, que es de Tierra del Fuego, eh, rival de Tincho también, en este nacional. Eh, y el tipo venía si bien es un tipo relativamente pesado, o sea, pesa en promedio 96, 98 kilos ahora mismo, es un tipo que el chabón tiene una capacidad de recuperación, pero increíble. Yo la verdad que no sé cómo hace. Cuando la primera vez arrancó a entrenar conmigo, me pasó lo que hacía y metí un volumen bestial, o sea, bestial. Y yo siento que eso también
le da ese plus para poder tolerar quizás entrenamientos de alto volumen, indiferentemente a las capacidades físicas de él. En cambio, Fede, si querés, puedes contar un poco cómo es, que es totalmente opuesto. O el mismo Alex, yo creo que es más comparable con Fede. Ale no puede estar un día quieto. Sí, No puede estar un día sí, sí, quieto. Pesa lo mismo que Fede. Fede pesa 110 kilos. No puede sí, estar un día son quieto. categoría 110 kilos los dos, llevan un estilo de vida dentro de todo similar en lo que es externo al entrenamiento. Yo creo que algo que tienen de similar ambos es que les gusta les gusta mucho el trabajo auxiliar, o sea, a los dos les gusta patodiquear, les gusta hacer trabajo accesorio, eh, pero el enfoque, digamos, por ejemplo, con Fede es muy diferente. Fede durante la mayor parte del año realiza frecuencia uno en tanto en sentadilla como en peso muerto. Frecuencia uno, a lo sumo una frecuencia 2 con el segundo día, el día secundario, súper liviano, simplemente como un recordatorio técnico en el que podamos seguir puliendo algún que otro detalle. Pero, a ver, yo encuentro que mejora, entonces no lo veo mal. Lo mantengo con él, frecuencia uno tanto en sentadilla como en peso muerto. Y en el banco sí jugamos un poco más con una frecuencia 2 a 3, pero porque justamente lo tolera y mejora de esta manera. El volumen quizá en sentadilla es muy bajo. No solemos meter más de 5 series efectivas por semana, a diferencia del banco que, por ejemplo, sí metemos alrededor de 15 series efectivas a la semana. Entonces, fíjense cómo hay esa diferencia entre movimientos, ¿no? En una misma persona también. Este, así que sí, la capacidad de recuperación yo creo que es fundamental. Y bueno, esto va a terminar marcando también la frecuencia de entrenamiento ideal para cada uno. Sí, 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 totalmente. También lo que tiene, por ejemplo, el gordo Ale es que, si bien, como te digo, o sea, es muy parecido a nivel físico con Fede, él, yo creo que si vos le decís entrenar todos los días, él entrena todos los días. Porque él hasta se siente pleno y se recupera, eso es lo mejor de todo. Para poder, él quizás te mete un SB pesado y al otro día ya te quiere meter un trabajo accesorio. O sea, es increíble ese sentido. Sí, Eh, sí, sí. y también está bueno hilar esto de esa capacidad de recuperación. Es como también esta capacidad de recuperación se puede ver afectada por el peso actual que tenga la persona al iniciar el mid-block a el peso de competencia. O sea, no es lo mismo que una persona tenga esté 5 kilos arriba de su categoría y tenga que dar el peso a que esté 5 kilos por debajo o esté en la categoría ya bien asentada, ¿no? Sí, yo creo que esto va a ser primero un parámetro para que nosotros seamos conscientes de que los kilos que uno puede llegar a mover entrenando es una cosa, los kilos que realmente se puedan manifestar en competencia es otra. Eso por un lado. Y después por otro lado, tener en cuenta, sí o sí, esto ya va por una cuestión un poco más práctica, la modalidad de pesaje, si es un pesaje en el día de 2, 3 horas antes de competir o es un pesaje de 24 horas. Ya ahí la capacidad que tenemos para jugar con el peso corporal es abismal. Eh, por Sí, experiencia, en pesajes del día, yo creo que en pesajes, o sea, en el mismo día de la competencia, podemos hacer quizá algún protocolo jugando con el agua o incluso alguna dieta baja en residuo y ya quizá con un pesaje de 24 horas se puede jugar mucho más con lo que son las bajadas de carbohidratos, o sea, para buscar depletar un poco el glucógeno a nivel muscular. sí, sí, Eh, sí. tenemos desde gente de 120, 140 kilos hasta atletas de 40, 50 kilos. Entonces,
es muy diferente también eso, ¿no? Cómo les pega la diferencia de peso corporal a un tipo de atletas y a otro incluso. Sí, sí, sí. Y esto va a estar literalmente correlacionado con la cantidad de trabajo que vamos a tener que hacer en el bloque. O sea, tenés gente que directamente le va a pegar, lo va a destruir el corte de peso o el corte de agua. Nosotros personalmente en los mid-block, bien, preferimos hacer la menor descarga posible. Eso también es un detalle que creo que está bueno aclarar también, ya que por lo menos yo considero que la descarga en el 50% de los casos suele darse para corregir los errores del mid-block, Sí, realmente. es esta, muchas veces ese intento de manotazo ahogado de que si yo hice las cosas mal durante mi mid-block, la descarga me va a salvar. Y muchas veces no es así. No, 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 no. La descarga no está en realidad para eso, sino que si se hace una descarga, por así decir, un tapering tradicional, simplemente se busca disipar un poco esa fatiga, pero fatiga dentro de los parámetros óptimos, ¿no? Ya si nosotros hicimos las cosas mal durante nuestro midblock y buscamos que una semana de descarga corrija todo esto, no es la manera tampoco. Claro, sí, sí. Pero bueno, enlazándolo un poco con este tema del peso corporal, etcétera, yo creo que el momento idóneo, ¿no? Para empezar a hacer una especie, un recorte de peso es una vez hayamos terminado el último entrenamiento más pesado de la preparación, creo yo. Sí, 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 sí. Aparte, también tiene mucho que ver el tema de ese aumento del riesgo de lesión que uno puede tener entrenando pesado haciendo ese corte. Sí. Eso es súper clave. Eh, entonces, estaría bueno también comentar un poco, si bien ya lo comentamos, un poco esa variabilidad que tenemos entre sujetos. Esa variabilidad de decir, si bien uno en una preparación tradicional, no, suele tener bastante claras las bases y el camino a seguir, o sea, como dijimos en el inicio del podcast, ¿no? Agarrar aumento de la especificidad, aumento de la intensidad. eh, si después nosotros en la forma de planificarlo tenemos gente que quizás puede seguir un estilo de priorización bastante tradicional, ya que por ejemplo tiene que hacer un corte de agua, entonces le podemos hacer una especie de taper o una bajada de intensidad. Tenemos gente que directamente llega como viene a la competencia. Va surfeando la ola semana a semana hasta llegar a su máximo pico. Entonces también tenemos que creo que abrir esa imagen conceptual bien que nosotros tenemos de cómo afrontar una preparación y, y empezar a saber que tenemos 20 millones de posibilidades y de diferencias entre cada sujeto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, esta variabilidad se puede dar incluso dentro de las mismas personas a lo largo del tiempo. A mí quizá particularmente durante una temporada me puede servir más quizá hacer una preparación con un taper de por medio, etcétera. Y quizá hay otras preparaciones en las que yo estoy preparado para ir derecho desde ese mid-block hasta la competencia. Entonces, no utilizar las mismas estrategias para todos los atletas, entender que poder como entrenadores no cerrarnos, ¿no? Y tener ese abanico para poder abarcar todos los casos, me parece fundamental. Y bueno, toda la información que uno pueda recopilar en los bloques previos, yo creo que es lo que verdaderamente le va a dar el éxito a un mid-block. Va a ser la clave, literalmente. Ahora, como un último detalle que se me acaba de venir a la mente, Sí, cómo encarar, digamos, un mid-block en el caso de un atleta que empezó a trabajar con nosotros hace muy poco. Nos llega un atleta quizá a una semana de tener que empezar un mid-block. Bueno, en este caso, ahora vas a contar tu experiencia, pero bajo mi experiencia,
eh, siendo que tenemos que justamente tratar de recopilar toda la información que él tenga de su entrenamiento anterior, ¿no? Si bien nosotros hacemos una videollamada inicial, lo que buscaría hacer en este caso es ver qué es lo que hizo, preguntarle qué es lo que más le funcionó y en ese caso de que eso le haya funcionado muy bien, no necesariamente cambiarlo, menos en esta última etapa que es tan decisiva, ¿no? Para nuestro rendimiento en la competencia. Sí, totalmente. Aparte, hay algo que creo que es clave, es que si esa persona viene, llega, y encima lo que está haciendo lo hace mejorar, o sea, es literalmente me parece innecesario arriesgar tanto y directamente ir hilando fino, directamente a ojo del entrenador, que tanto puede hacerlo llegar a un buen pico de forma a la competencia. Y después de la competencia se verá cómo volver a trabajar, a sentar bases, etcétera. Hay algo que hago mucho yo, por ejemplo, que me ha pasado con uno de los chicos que se llama Lucas, que me llegó literalmente a 3, 4 semanas del clasificatorio y después del clasificatorio del torneo tenemos 6 semanas para el Nacional. Y literalmente él venía entrenando con una planificación si no me equivoco, creo que Yankee, Wilson creo que era. Y literalmente lo único que le hice fue atacarle sus debilidades. O sea, literalmente dije, bueno, mirá, yo te veo, fallás acá, acá, acá. Mejoramos eso, fuimos a la competencia, metimos PR. Que haya mejorado, que le haya ido bien. Por eso que le di yo, o por el trabajo que tenía acumulado, son dos cosas completamente distintas, algo que no vamos a saber a ciencia cierta, ¿bien? Pero una de las cosas que sí es obvio ahora es que seguimos todavía atacando las debilidades, porque tampoco tenemos mucho tiempo, y en relación a lo que tiró en la competencia, literalmente viene metiéndole como 50 kilos al total. Entonces, yo creo que no existen las casualidades, sino las causalidades, y es algo muy importante también cómo afrontar ese corto tiempo para una competencia. Sí, sí, totalmente. Y como un último plus, yo siento que también a nivel mental es probable, yo lo veo también en atletas que se inician con un nuevo entrenador o llegan a nosotros previo a una competencia. Yo creo que también este cambio, esta nueva forma de trabajo, te da también un plus a nivel motivación. Este, así que bueno, esto fue todo por hoy. Yo Sí, creo creo que que ya terminamos. sí, yo creo que le dimos una buena review breve de de los puntos básicos más que nada de cómo llevar adelante un mid-block. Esperemos que les guste. Nos dejan también sus opiniones abajo en comentarios. Yo Y creo bueno, que quizás hasta puede dejar esto más dudas que certezas, creo que este video. sí, sí, totalmente. Pero bueno, vamos a estar ahí para ir resolviéndolas también, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio, que va a ser el episodio número 4 del podcast. Así que bueno, les mandamos un saludo. Nos vemos. Chau, chau.